Vamos a empezar un nuevo proyecto con Static Structural para crear pues la geometría. Esta vez vamos a crearla diferente a como se creó la vez anterior. Vamos a abrir el Design Modeler. Bueno, me confirma si alguien me está siguiendo aquí donde vamos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a poner aquí el plano superior, ¿sí? El XZ. Creamos un nuevo plano, un nuevo dibujo, un sketch. Vamos a trazar nuestra viga, ¿sí? Desde el centro a una distancia. Vamos a activar los parámetros aquí en Dimensions y en general aplicamos esta dimensión. Recordamos que al activar esta casilla vamos a agregar un parámetro. Entonces este parámetro va a ser L. ¿Listo? Acá en la casillita de parámetros podemos ir revisando cada uno de los parámetros que agregamos. Entonces nuestra L, el ejercicio que teníamos acá, es de 500 milímetros. Entonces, bueno, pongamos esto en milímetros y pongamos 500. Listo. Sí, ya tenemos creada una línea que representa nuestra viga. Entonces, aquí en Concept vamos a agregar un, una línea from Sketches. Y seleccionamos nuestro plano y aplicar. ¿Sí? Generamos y ya tenemos nuestro un cuerpo de línea, ¿no? Que representa nuestra viga. ¿Qué nos falta? Crear, Os elementos. señor. Não, não, estava explicando aqui que esse passo é para criar o elemento. Ok, listo. Entonces, ¿qué falta? Falta crear una sección transversal, ¿no? Una cross sections. Entonces, vamos aquí en Concept y elegimos una sección en I. ¿Sí? Listo, vamos ahí. Alguien por ahí va al paso. Vamos. Listo. Entonces vamos a, a crear nuestra sección en I. ¿Sí? Entonces esta sección en I, si la seleccionamos acá en el panel, acá tenemos nuestras dimensiones. Son 6 dimensiones. ¿Sí? Entonces recordemos, vamos a activar los parámetros de cada una. Pongámosle los nombres que ya tienen. W1, W2, W3, T1, T2 y T3. Listo. Ya todo quedó parametrizado. Sí, aquí podemos verlos otra vez. Recuerden que si quieren hacer alguna modificación de estos parámetros, vamos a esta pestaña. Sí, si queremos que, por ejemplo, este W1 de 10 milímetros no sea lo que ponemos acá, no sea 10 milímetros, sino que, por ejemplo, sea dos veces esto, pues podemos hacer la multiplicación por 2. ¿Sí? Entonces ya cuando actualicemos, perdón, sí, ya tenemos el 20. ¿Sí? Igualmente acá podemos agregar otro parámetro, por ejemplo, que sea eh, la longitud de la viga dividido entre 10. ¿Sí? Volvemos a generar y ya tenemos ¿sí? 500. Entonces podemos jugar con estos parámetros todo lo que queramos. Por ahora, pues vamos a dejarlo directo con W1. Listo, volvemos a tener 10 milímetros. Listo. Ya tenemos nuestra viga, nuestra sección transversal creada. Ahora lo que tenemos que hacer es asignárselo al cuerpo de línea que ya teníamos. Entonces acá asignamos esta sección transversal. Listo.
ya la geometría queda lista. Ya esta parte la podemos cerrar. Bueno, yo la voy a minimizar. Y ahora pues abrimos el modelo. Sí, el mechanical. Listo. Ah, bueno, pues se nos olvidó aquí una cosita. Podemos asignar de una vez el material, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues hay una aleación de titanio, sí, con unas ciertas propiedades, pero pues no necesariamente vamos a usar exactamente estas, porque en ANSYS podemos agregar aquí un nuevo material desde la base de datos del ANSYS. Acá en General Materials tenemos una aleación de titanio, entonces pues vamos a usar esa. ¿Sí? Entonces vamos a agregar esta y vamos a usar esta que él nos da acá, esta aleación de titanio. Entonces recordemos, queremos, nuestro problema va a ser minimizar el costo, por lo tanto vamos a activar la densidad del material como un parámetro. Entonces acá en la aleación de titanio buscamos la densidad y en esta última casilla la activamos y también queda activado como un parámetro. ¿Sí? Ese va a ser el único que vamos a hacer en el material. Entonces vamos a refrescar el proyecto para que nos aparezca el material. Entonces aquí en la geometría, en la línea, vamos a buscar acá el material y elegimos la aleación de titanio. Listo. Vamos a generar la malla para ver si todo está bien. Ahí tenemos nuestra viga ni. Ahora las condiciones de contorno. Vamos a hacer un empotramiento en la parte de atrás. Listo. Y vamos a aplicar una fuerza en el otro extremo. Una fuerza como componentes y aplicamos la fuerza en menos y. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, una fuerza de menos 10. Y pues corramos el análisis para ver si no hay ningún problema. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguien que vaya al paso? ¿O esperamos un poquito? Puede ir haciéndole. Listo. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Vamos a insertar una deformación total y evaluamos los resultados. ¿Sí? Estos son nuestros, ¿sí? Nuestro resultado. Y tenemos acá un deslocamiento máximo de 1.9. Entonces vamos a trabajar con este resultado máximo. Entonces pues vamos a activar este resultado máximo también como otro parámetro. ¿Listo? Bueno, el ejercicio también nos dice, con ese parámetro activado, ya controlamos esta parte, la parte izquierda, la parte del desplazamiento. Y ahora necesitamos la del costo mínimo. Acá necesitamos el peso, ¿sí? Entonces para el peso, perdón, para el peso vamos acá al cuerpo de la línea. En propiedades, pues acá tenemos nuestra masa, ¿sí? Entonces vamos a activar la masa también como un parámetro. ¿Listo? Entonces si volvemos acá al proyecto, podemos revisar que se activó esta opción, ¿no? La de parameter set. Y al abrirla, pues vamos a confirmar si agregamos todos nuestros parámetros. Entonces recordemos, este es el largo de la viga, tenemos
estos 6 parámetros que son con lo que se construyó la sección transversal, la densidad del material, esos son los parámetros de entrada, y como parámetros de salida tenemos la deformación máxima y la masa del cuerpo. ¿Listo? Entonces dejemos que al menos los que están siguiendo el ejercicio ya tengamos esto confirmado, lo de los parámetros, para ir ya al modo de frontier. Sí, ya podemos decir que ya el modelado está terminado. ¿Podría repetir mientras tanto la parte de optimización aquí en el análisis, por ejemplo? Ah, bueno, pues, no, pues, Mientras tanto. mientras llegan acá y confirmamos esto, pues lo puedo repetir. Listo, entonces vamos a suponer que vamos a hacer la optimización acá directamente en el ANSYS. Entonces, nosotros acá podemos buscar dónde está y acá, optimización directa. ¿Sí? Entonces, si entramos a estas opciones, de nuevo, recordemos qué es lo que queremos hacer. Aquí en los objetivos y restricciones vamos a seleccionar la deformación total. En este caso vamos a hacer que nos busque un valor en específico, digamos que 0.1, ¿sí? 0.1 milímetro. Y también queremos, bueno, si lo queremos hacer desde el ANSYS, recordemos que queremos hacer un mínimo costo. Entonces nos toca desde acá del set de parámetros crear un nuevo parámetro, ¿sí? Entonces vamos a crearlo. Entonces el mínimo costo, digamos que es la masa total, o sea, es nuestro P10, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá P10 y lo multiplicamos por el costo, digamos lo que nos vale el kilo de ese material. Entonces vamos a suponer que 100 reales, ¿sí? Entonces este parámetro vamos a ponerle costo, ¿sí? Aquí nos toca suponer que son kilos porque pues, para que el ANSYS lo pueda leer como una unidad. Pero pues nosotros sabemos que es el precio de esa masa. Listo. Entonces volvemos aquí a la optimización. Nos toca refrescar el proyecto. Y buscamos ahora ese costo. Y lo queremos minimizar. ¿Sí? Listo. Ya con estos son los dos objetivos. Y el parámetro L, digamos que no lo vamos a cambiar, la longitud de la viga, vamos a cambiar la sección y la densidad. ¿Sí? Estos son nuestros parámetros. Tenemos el límite inferior y el límite superior. Esto los podemos poner manualmente como queramos. ¿Sí? Si queremos hacer como que no evalúe continuo desde 9 hasta 11, podemos hacer que él nos haga que esté restringido a una grilla y que podamos dividir los valores, digamos, en 100 valores, ¿sí? Y él los va a intentar dividir. También podemos hacerlo de valores manufacturables, que esto es algo similar como a un diseño de un diseño paramétrico, un diseño de 2 a la K, por ejemplo, ¿sí? Donde a cada parámetro, digamos a la densidad, podemos ponerle dos niveles, ¿sí? Listo. Por ahora, pues dejémoslo que sea cualquiera para que sea continuo. Y listo. Si nosotros acá en la optimización podemos elegir nuestro método de optimización, acá si lo queremos hacer manual, escogemos el método. Acá está el MOGA, el Multiple Objective Genetic Algorithm. Sí, entonces si lo queremos colocar en automático, nosotros lo que hacemos es elegir el tiempo, si lo queremos hacer rápido, medio o muy largo. ¿Sí? Entonces si elegimos uno rápido, él nos dice que va a ser 70 puntos de diseño, el método que automáticamente escoja y listo. Ya en este momento podríamos darle aquí en Update y él empezaría a correr el algoritmo. Voy a ponerlo como para que empiece y lo detengo.
Entonces, acá en esta gráfica de los objetivos, él nos va monitorizando todas las pruebas que él haga, ¿sí? Las iteraciones que vaya haciendo el algoritmo que escogió. Pero la idea es que lo hagamos en modo frontier que funciona mejor. ¿Cómo? Ya lo está terminando, ¿sí? No, apenas está empezando. Es esta barrita de acá abajo de la verde. O sea, está creando los 70 puntos. Por Todavía no lo ha- esto era lo que decíamos antes, que no es una optimización, sí, en todo el sentido de la palabra. Porque el método que él escogió, sí, como lo dejamos en automático, el método más rápido, este de screening, él no es un algoritmo de optimización, ¿no? Él lo que hace es hacer un diseño de experimentos, ¿sí? Entonces aquí se puede ver que ya hizo los 70 experimentos, ¿sí? Los puntos de diseño de los 70. Y lo que va a hacer es acá empezar a calcular la deformación máxima, la masa de cada una y el costo. Y va a elegir entre todos esos experimentos lo que nosotros le dijimos, ¿sí? Lo de minimizar el costo y encontrar una deformación igual a 0.1. Si queremos una optimización más precisa, ¿sí? A lo que es una optimización, acá deberíamos escoger el MOGA, ¿sí? Que es un algoritmo genético. Lo que pasa es que el MOGA, pues, los algoritmos genéticos suelen ser, pues, muchísimo más demorados. Listo. Creo que ahí está bien, ¿no? Lo de la optimización por este lado. Sí, Listo. todo bien. Listo. Entonces, pues voy a detenerla, la optimización. Sí, por ahora ya encontró sí, una iteración. Entonces, se demora un minuto, dos por cada una. Bueno, la voy a detener. Esto se detiene aquí en esta X roja. Y vamos a abortar. Bueno, si lo hubiéramos dejado terminar, él toma tres candidatos, los mejores tres candidatos y nos muestra los respectivos resultados. ¿Sí? Y aquí pues uno puede hacer las gráficas, lo que pasa es que tengo esto muy grande y no se ve. Sí, las gráficas de todas las iteraciones, ya sea sí, por la cantidad de iteraciones o los parámetros que nosotros queramos hacer en las gráficas. Este es el histograma de cómo va moviendo los parámetros. Lo que pasa es que pues como solo hizo una, no se va a ver pues prácticamente nada. Listo. Entonces vuelvo acá al proyecto. Voy a eliminar este módulo de optimización para que nos quede completo este. Entonces voy a guardar esto. Acá lo voy a guardar como viga. Lo guardas como proyecto simple, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo. Entonces vamos a suponer, alguien por ahí ya tiene listo el modo de Frontier. Alguien tiene a ver como Frontier libre. Nada, pero puedes hacerlo. Bueno, vamos aquí arrancando. Entonces vamos a crear una nueva plantilla, ¿sí? Un nuevo proyecto en blanco. Bueno, aquí sí te toca paso a paso, que no. Listo. No, esto es suave, este no tiene mucho complique. Entonces voy a explicarles cómo funciona hacer un, un, un método, ¿no? Aquí en el modo Frontier. Entonces está compuesto por lo siguiente. Un inicio, normalmente se usa esta opción de Scheduling Start porque aquí configuramos el método, ya sea un diseño de experimentos o un algoritmo de optimización. O, bueno, tiene otras cosas. ¿Sí? Esto arranca el proceso. Y también necesitamos un final. ¿Listo?
Entonces agarramos un final. Esto, si lo requieren, tiene otras opciones como un condicional. Este sirve para hacer como unos programas pues mucho más complejos. Por ahora pues este es sencillo. Entonces tenemos un inicio, el final y vamos a buscar aquí abajo los nodos de los aplicativos. ¿Sí? Vamos a buscar en los de CAE, encontramos el de ANSYS, ANSYS Workbench. Listo, entonces nos toca aquí enlazar con los nodos el proceso. ¿Sí? Entonces la entrada al programa de ANSYS y el programa de ANSYS es el que lo termina. Listo. Entonces ahora ¿qué necesitamos? Los parámetros de entrada. Entonces aquí en Data Nodes encontramos los input y vamos a crear los input que nosotros necesitemos. Entonces, hay una manera rápida para no crearlos uno por uno, ¿sí? Entramos al nodo de ANSYS, seleccionamos en esta opción nuestro proyecto, que en este caso es BigAI, ¿sí? No veo esto. Y aquí en Parameter Chooser le damos clic, él va a leer nuestro proyecto de ANSYS y directamente él va a leer todos estos parámetros que nosotros tenemos acá. ¿Sí? En este caso serían 6, 7, 8 parámetros de entrada y también va a leer 3 parámetros de salida, aunque este de costo pues no lo vamos a usar. Aquí toca esperar un poquito. Listo. Entonces si nuevamente le damos acá en Parameter, nos abre esta ventana. Entonces como les decía, él ya leyó que en nuestro proyecto de ANSYS hay estos parámetros, ¿cierto? Entonces si nosotros podemos crear los parámetros del modo de frontier manualmente uno por uno, pero también podemos empezar aquí a arrastrarlo. Entonces queremos, la L no la vamos a utilizar, vamos a utilizar esta W1, lo arrastramos acá. Queremos el W2, lo arrastramos acá, el W3, el T1, el T2, el T3 y la densidad. ¿Listo? Entonces él ya nos hizo un enlace. Si aquí lo podemos ver, voy a cerrar esto un segundo. Entonces aquí ya podemos ver cómo él creó un parámetro para cada uno de los parámetros de ANSYS. ¿Sí? Un parámetro de entrada. ¿Listo? Lo otro que podríamos hacer es crear aquí el parámetro manualmente. ¿Sí? Al darle doble clic le ponemos el nombre, supongamos que este era R1. ¿Sí? Y aquí le damos OK. Y arrastramos acá el nodo hacia el módulo de ANSYS. ¿Sí? Esa es la otra forma de crear el parámetro. ¿Sí? Y para enlazarlo con otro parámetro de ANSYS, volvemos a abrir el nodo. Y aquí ya nos debe aparecer el R1 que acabamos de crear, que está por acá. Pero si ven, no tiene este icono azul, o sea que no está enlazado con nada de ANSYS. Entonces supongamos que lo vamos a enlazar con la L. Simplemente arrastramos la L al R1 y ya. Pero pues este lo voy a quitar. Listo. Ya tenemos todos nuestros parámetros de entrada. Son 7 parámetros de entrada. ¿Listo? Ahora necesitamos lo que vamos a leer de salida. ¿Sí? Entonces recordemos aquí en el proyecto de ANSYS vamos a tener la deformación máxima y la masa del cuerpo, la masa de la viga. Entonces acá en los nodos agarramos un output. Bueno, dos output. ¿Listo? Y pues también podemos hacer esto de manualmente agregar un nodo, pero la forma más fácil es nuevamente aquí en Parameter Chooser elegir en esta pestaña de Outputs. ¿Sí? Acá tenemos nuestra deformación total, entonces la arrastramos, creamos el vínculo y después con la masa.
Listo, ya tenemos los dos parámetros. Acá se crearon. Listo. Entonces ya tenemos todo el esquema montado, ahora nos faltan los objetivos. Entonces aquí en los Goal Nodes encontramos, por ejemplo, el del target, ¿sí? Para nuestra deformación total, ¿sí? Vamos a enlazarlo y lo configuramos. Entonces aquí ponemos el 0.1. Este es el valor que nosotros vamos a buscar, ¿sí? Entonces le vamos a aceptar. Este es nuestro objetivo principal. ¿Cuál es el otro objetivo? Vamos a minimizar el peso, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí nosotros tenemos es una masa, ¿sí? Nosotros no tenemos un peso. Entonces vamos a crear un nuevo parámetro, pero ahora calculado. ¿Sí? Entonces, a ver, lo busco. Bueno, vamos a agregar este input, perdón, un output, pero vamos a agregarlo como una expresión. Perdón, aquí es que no veo toda la pantalla. A ustedes esta barra les debe salir en la parte inferior de la pantalla. Sí. Entonces, vamos a crear el objetivo, ¿sí? Que vamos a minimizar el costo. Este objetivo se va a llamar aquí el mínimo costo. ¿Sí? Y aquí en la expresión, acá en esta calculadora de la derecha, se nos abre para escribir la fórmula. ¿Sí? Esto también se puede hacer desde... Perdón, acá quedó un espacio. Esto también lo podemos hacer desde esta tabla. Ustedes la deben tener en la parte de abajo. ¿Sí? Aquí en los objetivos de diseño tenemos el del mínimo costo. Acá podemos escribir la ecuación. Entonces queremos que nuestro mínimo costo esté relacionado con la densidad, ¿sí? Pero no sé por qué no me salen las variables. Voy a actualizar esto. Ah, porque no lo tengo enlazado. Listo, al enlazarlo ya tengo aquí la variable que es la masa. Entonces vamos a hacer lo que hicimos con ANSYS, que era multiplicar la masa por 100, ¿sí? Y ese será nuestro costo. Y aceptamos. Aquí está maximizando, vamos a ponerle minimizar. Listo. Entonces este era el esquema que habíamos planteado acá desde el inicio. ¿Sí? Nuestra entrada de la sección y la densidad del material. Y tenemos como una salida un target y un costo mínimo. Ahora, ya tenemos todo. Nos falta el algoritmo de optimización o el diseño de experimentos que queramos. Entonces nos vamos aquí al primer icono. Entonces aquí tenemos todas nuestras opciones. Aquí son muchas. Entonces tenemos los algoritmos de evolutivos. Este es el mismo que tiene ANSYS. Tiene otros, los métodos heurísticos, los optimizadores heurísticos, los basados en gradiente. Bueno, aquí hay bastantes para elegir dependiendo de lo que queramos. Si queremos un diseño de experimentos desde el modo de Frontier, pues activamos aquí la secuencia Adobe. Y acá en Adobe Configuration activamos una tabla y nos toca crear todos los diseños que queramos. ¿Sí? Entonces nosotros aquí podemos agregar unos diseños, y solo que nos toca pues escribirlos manualmente. ¿Sí? Esto aquí también se puede usar lo que habíamos visto la vez pasada del Minitab. ¿Sí? Copiar la tabla del Minitab y pegarla encima de estos parámetros. Y listo. Si ese fuera el caso del DOE, damos a aceptar y si vemos desapareció la X y ya le podemos dar acá en Run Project. ¿Sí? En este caso pues como no tenemos un DOE, pues vamos a apagar esa tabla y vamos a elegir un método heurístico, por ejemplo, este simplex. Vamos a elegir 100 iteraciones y en OK.
Ah, está dando un error. Ah, porque el simplex es para un solo objetivo. Nos toca usar aquí el Moga, que es para múltiples objetivos. Listo. En este caso ya todo estaría funcionando correctamente. Como un comentario adicional, la semana pasada yo estaba contando que, bueno, el profe les contó que para hacer un proyecto personal, él me ocupó un disco de 2000 gigas, ¿sí? De 2 teras. Ya sé cómo hacer para que eso no pase. Entonces, nosotros acá en la configuración del proyecto, en Run Options, podemos hacer que el ANSYS no nos guarde todos los resultados, ¿sí? Todos los resultados que él calcule. Si nosotros activamos esta opción de Only Probe Subdirectory, él va, en cada iteración, él va a borrar el proyecto de ANSYS. Sin embargo, él va a guardar todos los resultados. Lo único que no está guardando es el proyecto total de ANSYS. Entonces, si van a hacer muchas iteraciones, sí, digamos 100, 200, 300, 1000 iteraciones, lo mejor es activar esta opción para que no se les llene el disco. Listo. Ya teniendo todo, ya le podemos sacar en Run Project, nos va a pedir que guardemos. A ver, yo es que no veo la pantalla. Listo, este lo tengo guardado por acá. Sí. Y también lo vamos a llamar Viga I. En este caso es un Moga de 100 iteraciones. Aquí me perdonan si no se ve bien, es que no. Bueno, esta ventana en negro se va a activar, va a aparecer en cada iteración que el Mode Frontier crea, así que no la cierren, no cierren nada de estas ventanas en negro, porque si no se corrompe el proyecto. Esto aquí no veo. Bueno, entonces aquí en este cuadro de la derecha van a empezar a salir todas las iteraciones que el programa está haciendo. En este caso él empieza con la iteración 0. ¿Sí? Si nosotros activamos en estos iconos la Session Table, pues él nos iría mostrando cada una de esas iteraciones. Aquí la podemos agrandar. Él va a escoger una densidad, un T1, T2, T3. Estos parámetros va a calcular la masa, va a leer la masa, va a leer la deformación, va a calcular un mínimo costo y va a intentar encontrar ese objetivo. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya lo único que quedaría hacer pues es esperar a que él haga todas las iteraciones. Aquí acabó la primera. Esto significa que acabó. Ajá. Si algo quedó mal, esto no va a salir. Listo, quedó bien. Entonces esto es lo que él hace. Está calculando una deformación. Acá de pronto es por las unidades. Y está calculando un costo. Y ya empezó a hacer la segunda iteración. Entonces ya sería pues esperar a que él haga todas las iteraciones. Cara, essa viga é 86 milhões de vezes. ¿La vas a pagar? Bastante. ¿Es listo? Entonces aquí ya pues pueden agregar tablas, pueden agregar dibujos, pueden agregar todo lo que quieran. Acá en Design Space es donde nosotros podemos como mirar todos los resultados. Esta es la tabla de resultados hasta el momento. Eh, entonces, dependiendo de estos resultados podemos activarlos y podemos hacer histogramas, multihistogramas, podemos sacar todo lo que queramos aquí. Las matrices de correlación podrían servirnos para este caso. Aquí hay un montonón de opciones para hacer de todo. ¿Sí? Es simplemente pues seleccionar aquí, seleccionamos las input que queramos tener en nuestra gráfica, digamos los T. Sí, y él nos va pues ir empezando a sacar nuestras gráficas en cada una de las iteraciones que él haga.
Sí, esto aquí tienen ya muchas opciones dependiendo de lo que quieran, ¿no? Listo. Eso yo creo que si alguien tiene ahí preguntas, si volvemos a repetir algo, si... Pues de mi parte, está bien, bien interesante. A ver si para otro tipo de modelos también es la misma forma, modelos fluidos, todo exactamente igual, ¿no? Sí, sí, es exactamente igual. Lo único que pues en cada uno de los modelos, por ejemplo, yo utilizo, yo utilizo es el modal, ¿sí? No el estático. Lo único que va a cambiar es que, por ejemplo, si queremos en el modal, pues vamos a tener unas frecuencias. Nos toca venir acá y activar la frecuencia que nosotros queramos, acá en información, activarla como un parámetro. ¿Sí? En el armónico yo hago unas FRFs y miro la amplitud máxima. Entonces acá en los resultados yo meto como parámetro esta amplitud máxima. ¿Sí? Entonces si yo agrego un otro módulo, sí, el de fluidos, da igual porque lo que uno escoge es un resultado. ¿Sí? Depende de lo que quieras buscar. Entonces, Y eventualmente se podría trabajar con dos modelos, ¿no? con dos modelos, o sea, con dos proyectos de ANSYS o dos modelos en el mismo proyecto. Proyectos de ANSYS, por ejemplo, uno que sea la referencia y uno que sea Sí, por ejemplo, lo que yo hago, por ejemplo, si aquí queremos trabajar con esta viga, lo que podemos hacer fácil es duplicar el estático, el modelo, ¿sí? No tener dos proyectos de ANSYS, eso sí no se puede, ¿sí? Toca tenerlo en uno solo. Pero si uno tiene, digamos, esta viga, ¿sí? De referencia, la que creamos de referencia con unas medidas de referencia, y el otro modelo, este que se está duplicando, pero está como lento mi computador. Este que se ya lo nombran rectángulos. acá ya se creó. Entonces, si uno mira aquí los parámetros, tenemos aquí la copia. Entonces, si nosotros queremos dejar la copia como la de referencia, con unos valores, pues escribimos acá los valores, ¿sí? Y los parámetros que vamos a variar son los del otro modelo. Él nos lee acá en el... Pues voy a detener ya el Mode Frontier. Él nos lee cuáles parámetros son. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, una R, ¿no? Como para identificar los de referencia, una L, R, algo así, ¿sí? Para decir que estos son los parámetros de referencia y que no los voy a tocar. Entonces aquí, cuando nosotros leemos los parámetros, acá no creo que los alcance a coger porque pues, no está actualizado. Pero aquí en la parte de la izquierda van a salir ahora un LR. ¿Sí? Aquí abajo saldría un LR. Si yo lo quiero dejar quieto, lo que tengo que hacer es lo mismo que hice con la L. No enlazarlo con nada en el Mode Frontier. ¿Sí? Y ya. Él puede trabajar con las dos cosas. Si vos querés hacer una comparación del modelo de referencia con el otro, lo que tenés que hacer es otro objetivo de estos. ¿Sí? Y aquí en la fórmula haces lo que querás. Así. Entonces, si vos querés calcular la diferencia entre las dos masas, por ejemplo, en la de referencia y en la nueva, aquí te saldría otro parámetro de salida. Entonces vos dirías que esta masa que tenés acá menos, ¿sí? La otra masa, digamos, o esta misma por 5, ¿sí? Y ya, supongamos que esta es la de referencia, ¿no? Y listo. Entonces ahora él va a hacer ese cálculo. Sí, y ahí sí ya puedes comparar con otro modelo fácilmente. Eso sería todo, no hay mucho cambio tampoco. Lo que pasa es que al crear dos modelos, acá en este caso, al tener ya dos modelos estáticos, pues esto nos va a demorar un poco más, ¿sí? Pero no pasa nada. Igualmente, el Mode Frontier calcula muchísimo más rápido, soluciona mucho más rápido que hacer la optimización en ANSYS, ¿sí?
Hay unas optimizaciones que por cada iteración a mí se me demoraban 20 minutos en ANSYS. Y cuando las hice en Mode Frontier, bueno, hice unas configuraciones, ahí es un poquito más avanzado la cosa en Mode Frontier, pero uno configurándolo puede llegar a bajar los tiempos. Yo pasé de 20 minutos en ANSYS a 2 a 3 minutos en Mode Frontier. Entonces sí hay una ventaja pues muy grande en usarlo, ¿no?